Muy buenas a todos, bienvenidos a un vídeo más. A continuación os dejo un clip que está extraído de un vídeo más largo, el vídeo que hice hablando sobre dos acciones que tiene tesis de inversión Galician Investor, que es el tercer capítulo de una serie pues, que tengo en la que vamos viendo posiciones que llevan diferentes inversores que yo considero que son interesantes. ¿Vale? Son pequeños análisis de 10-15 minutos y en este caso se trata de una empresa llamada Dino Polska, que es de supermercados, está en Polonia y está en fase de expansión, tiene bastante crecimiento, skin in the game. Bueno, ahora a continuación lo vais a ver, los que ya vieseis ese vídeo de Galician, pues no hace falta que veáis lo que viene a continuación porque ya lo habéis visto, y para todos aquellos que no lo hayáis visto, pues considero que es un vídeo bastante interesante. Ya tenéis subido también el cuarto capítulo de esta serie, que es un vídeo en el que repaso 3 posiciones del fondo Numantia Patrimonio, gestionado por Emérito Quintana, os lo dejaré aquí abajo en la descripción. Otro vídeo que considero que es muy interesante, aunque sí que es cierto que es un poco largo, ¿vale? Os lo podéis ver de varias veces. Y tenéis también el resto de episodios. El primero de ellos, que hablé del fondo True Value de Alejandro Estebarant. El segundo de ellos vimos algunas posiciones de Terry Smith con su fondo Fund Smith. El tercero hablé de un inversor que sigo desde hace bastante tiempo y me parece un crack, que es Galician Investor. Ahí analizamos esta empresa y otra. Y después tenemos el cuarto episodio, que es el de Emérito. Así que nada, chicos, no os quito más tiempo y os dejo con el clip de esta empresa tan interesante. Bueno, pues ya estamos en la presentación que os he preparado. La primera empresa, como os había mencionado antes, es Dino Polska. ¿Y a qué se dedica esta empresa? Que ya os adelanto que es bastante interesante. Bueno, pues es una empresa de supermercados polaca que está en una etapa de crecimiento. Después veremos cómo han ido aumentando rápidamente el número de tiendas en los últimos años. Es una empresa que sus supermercados se suelen situar en poblaciones más bien pequeñas, con máximo unos 5.000 habitantes, y esto pues es positivo porque no suele haber competencia. La empresa, como veis, desde el año 2017, que es el año en el que se produjo la salida a bolsa de esta empresa, se ha multiplicado por casi 10 veces. Veis que el rendimiento ha sido del 856,62% desde entonces, lo cual es una pasada. De hecho, la empresa podéis ver que está prácticamente en máximos históricos cuando el mercado pues está lejos de máximos históricos, ¿no? Mercados, por ejemplo, como el americano u otras bolsas, pues están bastante lejos de máximos. La empresa, por cierto, cotiza en zlotys, por eso veis aquí que pone PLN, y actualmente la cotización es de 374 zlotys. Cotiza en la bolsa de Varsovia, como os podéis imaginar, esta empresa polaca, y el ticker con el que la podéis encontrar es DNP. El market cap de la empresa, pues para hacernos una idea del tamaño, traducido a dólares, que creo que es algo con lo que todos nos entendemos mejor, pues sería de alrededor de 8.000 millones de dólares, ¿vale? En concreto, en el momento de preparar este vídeo, unos 8.200 millones de dólares, así que bueno, es una empresa de mediana capitalización, tampoco es una small cap de estas típicas, ¿no? Que te capitalizan menos de 1 billón, sino que bueno, sí que tiene cierto tamaño, pero todavía puede aumentar muchísimo su valor si sigue creciendo, pues como veremos después. Es una empresa, muchos me soléis preguntar siempre por el tema de los dividendos, que lo comente en los vídeos, veo que hay mucho interés por ello. Pues bueno, esta es una empresa que no reparte ningún dividendo, como es lógico, porque es una empresa que está más bien en una etapa de crecimiento, y tampoco recompran acciones, sino que ese flujo de caja, como os pongo aquí, pues se destina principalmente a la apertura de nuevas tiendas, también de nuevos centros logísticos, y es posible que también alguna adquisición que sea estratégica. En la actualidad la empresa cuenta con más de 2.000 tiendas a lo largo de toda Polonia. Es cierto que por el momento todas las tiendas están en Polonia, pero quién sabe si una vez que hayan alcanzado pues los niveles de crecimiento que puedan alcanzar dentro de este país, es posible que se expandan a otros países. No han comentado nada por el momento de esto, pero podría ser. Aún así, tenéis que saber que todavía les queda un fuerte crecimiento, ¿vale? Todavía pueden seguir creciendo unos cuantos años dentro de Polonia, por lo que no es necesario de momento expandirse a otros países. Y aquí podemos ver en este gráfico que os pongo aquí a la derecha el crecimiento en el número de tiendas desde el año 2012 pues hasta el año 2022, y veis que se ha multiplicado prácticamente por 10 veces, algo pues bastante similar a lo que ha sucedido con la cotización de la empresa. Vemos como en el año 2012 tenían 234 tiendas y a datos del tercer trimestre, a cierre del tercer trimestre de 2022, que son los últimos datos que he podido encontrar de esta empresa, pues hay 2.069 tiendas. Aquí os he puesto algún dato más sobre cómo ha ido creciendo, ¿no? Extraído de sus presentaciones.
Y tenemos aquí pues el número de tiendas, cómo ha ido creciendo, en este caso desde el año 2016, y lo que tienen pensado para el futuro, ¿vale? Lo que veis a partir de 2022 pues serían estimaciones y como veis pues planean continuar con su estrategia. Seguir abriendo más tiendas, como os he dicho antes, todavía tienen espacio pues para seguir creciendo en Polonia. El crecimiento like for like que aquí nos ponen entre el Q1 y Q3 de 2022 es del 28,3%. Y podéis ver también en detalle el número de tiendas que han abierto pues cada uno de estos años. Por ejemplo, en el año 2021, que es el último año del que hay datos completos, en el momento de grabar este vídeo, abrieron 343 nuevas tiendas. En el año 2022 hay datos de los 9 primeros meses, faltaría de incluir el último trimestre, y han abierto 256 nuevas tiendas, por lo que podemos estimar, bueno, haciendo un cálculo rápido, que abrirán algo más de 300, ¿no? En este año, cuando se complete la información que falta del último trimestre. Sobre la distribución de las ventas o el mix de las ventas, aquí tenéis un gráfico extraído de sus propias presentaciones en el que vemos que las ventas se dividen en 3 categorías. La más grande de todas es la que ellos llaman Other Food y serían productos no frescos, bebidas y tabaco principalmente, ya veis casi la mitad de los ingresos. Después tenemos también otra parte importante del mix de sus ventas, que es el de Fresh Food, que son productos frescos. Y algo interesante, y que nos lo comenta Galician también en la tesis, es que una buena parte de estos ingresos que proceden de productos frescos, pues son a través de su propia marca Ritsina. Y esto quiere decir que cuando tú vendes algo de tu propia marca, pues normalmente no hay intermediarios, o hay menos intermediarios, y entonces los márgenes suelen ser más altos, ¿no? Algo, pues, por ejemplo, parecido podría pasar en España con la marca de Hacendado, que pertenece a Mercadona. Bueno, pues si tú te saltas intermediarios, normalmente es más lucrativo y más rentable para las empresas. Cuantos menos intermediarios haya, chicos, en cualquier cosa, mejor. Y después tendríamos la otra parte que falta, que es el 11,8% del mix de las ventas, y aquí van, pues, por ejemplo, cosas como productos de limpieza para el hogar, higiene personal, cosmética, de marcas polacas reconocidas, etcétera. Bueno, eso sería un poquillo para que nos hagamos una ligera idea. Como siempre, me gusta ver también cuál es la situación financiera de las empresas y en este caso, pues yo os diría que no hay de qué preocuparse. La empresa es cierto que tiene algo de deuda neta, ¿vale? Tiene más deuda que caja. Otras empresas que hemos visto en el canal, por ejemplo, cuando vimos Microsoft, pues pasaba al revés, ¿no? Como en muchas otras empresas tecnológicas, pues suelen tener más caja que deuda. Bueno, en este caso no es así, pero el endeudamiento es bastante bajo. De hecho, extraído de su última presentación y comparado con el EBITDA, ya sabéis, el ratio deuda neta EBITDA, pues es de menos de una vez, en concreto de 0,82 veces a Q3, tercer trimestre de 2022. Y además, el ratio deuda neta ha disminuido, si lo comparamos con el Q3 del año 2021, en un 20%. Ya que era algo superior a una vez el EBITDA. También debemos tener en cuenta que es un sector estable, aunque para ser un sector estable vais a ver luego, cuando veamos las estimaciones y la valoración, que la empresa tiene un crecimiento brutal, ¿vale? Con este plan de expansión que tienen. Y la deuda, pues no es ningún problema, ¿vale, chicos? Ya sabéis, la deuda siempre tema importante a vigilar, pero vaya, no nada de lo que preocuparse, en mi opinión, en esta empresa. Algo interesante es que la empresa compra sus propios terrenos o locales en lugar de alquilarlos. Otras empresas pues lo que hacen es alquilárselo pues a REITs o a diferentes empresas. Bueno, pues esta empresa compra esos terrenos o locales, lo cual tiene una serie de beneficios y Galician en su tesis de inversión, que tendréis en la descripción, ¿vale? Tenéis abajo toda la información, pues nos lo detalla. Yo de hecho le he hecho un pantallazo a esta parte, así que esto está extraído de su tesis y algunos de los beneficios pues podrían ser estos: mayor flexibilidad a la hora de seleccionar ubicaciones. Esto hace más accesible situarse en pueblos pequeños también. Facilidad a la hora de establecer su propio formato y diseño de la tienda. Disminuye los riesgos relacionados con el alquiler, ya que, como nos vuelve a recordar aquí Galician, pues todos los locales y terrenos son propios. No tienen ese coste de alquiler mes tras mes. Bajos costes de mantenimiento, desarrollo y construcción de tiendas. Y algo que es interesante también, potencial incremento del valor inmobiliario de esos terrenos que tienen, que previamente han comprado con bajo valor, ¿no? Si la zona se vuelve más valiosa, pues esos terrenos se revalorizan y de ello se podría aprovechar la empresa Dino Polska. Algo muy interesante, chicos, esto me parece muy bueno, es el tema de los márgenes de beneficio que tiene esta empresa. Tenemos que pensar que estamos en un sector que de por sí es muy competitivo y normalmente en este sector no vemos márgenes súper altos. De hecho, aquí os he puesto una comparativa extraída de Ticker
en la que podemos ver los márgenes EBIT y los márgenes son más altos que los competidores. Por ejemplo, os he puesto Walmart, que es una empresa de Estados Unidos de pues un poco comparable, ¿no?, a esta empresa, Costco también y también Target. Aquí los podéis ver en los diferentes colores. Dino Polska es la que tenemos como en color ocre y vemos que el margen, por ejemplo, vamos a fijarnos en el último año, en el 2022, es del 7,88%, mientras que en el resto de empresas vemos que más bien están rondando ese 4%. Y en años anteriores pues también ha sido superior. Por ejemplo, en 2020 el margen operativo de Dino Polska fue del 8,27%, cuando pues en el caso de Walmart estuvo más cercano a un 4%, y en el caso de otras empresas como Costco pues incluso más abajo, ¿no?, en el 3,26%, y en el caso de Target sí que fueron algo más altos los márgenes, pero igualmente inferiores a los de Dino Polska. Entonces, esto a mí me parece muy interesante y muy potente, chicos. La verdad que cuando vi este dato pues me pareció muy bueno. Antes os he enseñado la expansión que han tenido en el número de tiendas y se han multiplicado, habíamos dicho, desde el año 2012 pues prácticamente por 10, ¿no?, ese número de tiendas, o sea, un crecimiento muy acelerado. Y algo que creo que es interesante y podría aumentar todavía más los márgenes en el futuro es que todas esas tiendas nuevas que se van abriendo, pensar que al haber abierto en tan pocos años tantas tiendas, pues muchas, sobre todo las que ha ido abriendo en los últimos años, no han alcanzado todavía el punto en el que son más rentables, ¿no?, lo que sería el punto de rentabilidad máxima, por lo que van a continuar siendo más rentables a medida que pasen los años, y eso podría ayudar, ¿por qué no?, a incrementar sus márgenes en el futuro. Eso es interesante, que muchas de esas tiendas no están ahora mismo sacando todo el jugo que se le puede sacar, ¿vale?, para que me entendáis. Y otro dato que a mí me parece también muy bueno y muy positivo, en la otra empresa que vamos a ver pues pasa un poquito lo mismo, es que el fundador de la empresa tiene el 51% de las acciones. Hay un claro skin in the game, hay una alineación brutal con el accionista. Todavía hay más alineación, ya os digo, en la otra empresa, pero bueno, yo no creo que sea un dato malo que el fundador de la empresa, aquí podéis ver, ¿vale?, esto está extraído de Ticker y está actualizado, pues tiene una inversión de 4.200 millones. Hemos visto que la empresa capitalizaba unos 8.000. Estamos hablando ahora mismo en millones de dólares. Y eso equivale al 51,16% de las acciones en circulación. Entonces, pues hay una clara alineación. Vemos que a Galician pues le gustan mucho, como nos decía un poco al principio del vídeo, ¿no?, en cuando os he contado su filosofía de inversión, le gusta que haya una alineación con el accionista. Bueno, chicos, aprovecho para recordaros que podéis dejar un buen like si os gusta que siga haciendo este tipo de vídeos y si queréis agradecérmelo de alguna forma, ya que es completamente gratuito. Y ahora sí, vamos a pasar a la valoración de la empresa. Y como siempre, pues vamos a ver antes un poco, a ver lo que estiman los analistas. Bueno, pues ya estoy en Ticker, me he venido aquí a la parte de Estimates para ver una valoración rápida y podemos ver tanto el crecimiento de la empresa en este gráfico que ha tenido desde el año 2017, ¿vale? Vemos que ha pasado de 4.515 millones de zlotys al año 2022 a prácticamente 20.000, es decir, se han quintuplicado las ventas desde el año 2017. Y ya lo siguiente serían estimaciones de cara al futuro. Y ya veis que los analistas esperan pues que para el final del año 2026 las ventas se hayan vuelto a doblar, así que esperan un gran crecimiento. De hecho, aquí podemos ver cómo para el año 2023 en concreto, bueno, pues la cifra de crecimiento que se estima es del 27,8%, para el año 2024 es del 21%, y bueno, ya los años más en adelante, pues a mí no me gusta coger estimaciones a tantos años. De hecho, no suele haber cobertura de muchos analistas. En concreto, este dato pues lo han facilitado 4 analistas. Pero bueno, el caso es que parece que es una empresa que va a seguir creciendo a doble dígito. Tiene capacidad para ello, ¿vale?, si la estudiáis, para los próximos años. Y igual que va a suceder con los ingresos, pues también va a suceder con sus EPS, con sus beneficios por acción y su beneficio neto. De hecho, aquí podéis ver, ¿vale?, cómo se estima que va a ganar 24,90 zlotys por acción para el año 2025. Ahora vamos a ver un poco cómo está cotizando la empresa, ¿no? En este caso, pues vamos a ver una valoración por el múltiplo PER. Después vosotros en vuestra plantilla pues os podéis hacer otra serie de escenarios o valorarla por otros múltiplos. Pero ¿cómo pensáis que debería cotizar una empresa así, ¿no? A pesar de ser polaca, que a lo mejor por eso pues tiene un descuento, pero ya hemos visto que es una buena empresa con buenos números y con capacidad de seguir creciendo en el futuro. Por cierto, tiene unos altos ROIC también, lo podéis ver un poco en la tesis de Galician Investor, que esto se me ha olvidado comentároslo antes.
igual que la otra empresa que también vamos a ver, que era otra de las cosas en las que se fija este inversor. Bueno, pues si vemos la valoración por PER, en este caso, con las estimaciones para los 12 próximos meses, estaría cotizando unas 24 veces beneficios, que podríamos decir, bueno, pero eso tampoco es muy barato, ¿no? Bueno, pues es barato o caro dependiendo de si estas estimaciones se cumplen. Una empresa que está creciendo al 30% anual, este PER 24 el año que viene pues se ha transformado en un PER de 17 veces aproximadamente, ¿vale? Si se cumplen estas estimaciones. Entonces, bueno, las compañías que tienen cierto crecimiento, calidad, ventajas competitivas, etcétera, pues suelen cotizar con una prima respecto al mercado. Podéis ver cómo la empresa, el mínimo al que ha estado cotizando desde que aquí hay histórico por PER es de unas 18 veces y fue cuando salió a bolsa. De hecho, en los últimos años, pues ya veis que no ha bajado ni siquiera de 21 veces beneficios. Y la media es de 30, que a lo mejor sí que podría parecer un poco excesivo pagar 30 veces por esta empresa, ¿no? Yo intentaría comprarla con un poco más de margen. Pero ya veis que tampoco es una valoración exagerada, ¿no? La empresa está cotizando por debajo de su media y para ser una empresa con buenos números, alineación con el accionista, bueno, y todo lo que os he contado, pues a mí no me parece una valoración tan alta a pesar de estar en máximos históricos. Así que yo esta empresa, chicos, si no la conocíais, la añadiría al menos a la lista de seguimiento, porque me parece una empresa interesante y si queréis tener exposición a este sector, pues puede ser una buena alternativa. También, a lo mejor muchos de vosotros, pues queréis diversificaros por diferentes países. Aquí en el canal nunca había hablado de ninguna empresa polaca. Y bueno, también por traeros algo diferente, pues aquí tenéis una de ellas. Y ahora vamos a hablar de una empresa que es australiana, que tampoco hemos hablado nunca en el canal de ninguna empresa de ese país. Así hay un poco más de variedad. Bueno, chicos, y antes de hablar de la siguiente empresa, como sé que hay gente que me lo va a preguntar en los comentarios, voy a recordaros una cosa que es importante. Y es que porque yo haya hablado en un vídeo de una determinada empresa, pues no tenéis que ir corriendo a comprar las acciones, ¿vale? Pero si alguien investiga a la empresa, ha tomado sus propias decisiones, ha evaluado los riesgos, que por supuesto también los puede tener, y ha decidido invertir en esta empresa, muchos me vais a preguntar que dónde se suele comprar, porque me ha pasado cuando he hablado de otras empresas. Bueno, yo uno de los brokers que utilizo es DEGIRO, y si ponemos el ticker DNP, de Dino Polska, ya os he dicho que cotizaba bajo ese ticker, pues aquí la podemos encontrar, ¿vale? Fácilmente, cotizando a 374 slotis en este momento, así que en DEGIRO sí que está. Yo es el broker que estoy utilizando y me parece bastante cómodo. Hay otros brokers como Interactive Brokers que seguro que la tienen y también está muy bien. Pero bueno, aprovecho para comentaros también que si alguno se quiere registrar en este broker, pues abajo tenéis un enlace de afiliados con el que os dan hasta 100 euros en lo que serían comisiones, ¿vale? Gratis. Es una promoción que tiene DEGIRO y pues por si lo queréis aprovechar. Ya os digo, para mí es uno de los mejores brokers y es el que estoy utilizando. Soy consciente de que Interactive Broker también está bien, pero bueno, yo es el que estoy usando y os lo recomiendo, la verdad.